1:04, seguimos aquí en el Coffee Break, estamos en vivo y nos vamos a la República Oriental del Uruguay para encontrarnos con Eduardo Con de la PNEI Brit. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido. Buen día, un gusto de reencontrarme contigo y con todos los oyentes. La columna de esta semana la hemos titulado Documentos que lucen como hojas de otoño. Irán y Estados Unidos exclaman hoy en día que el memorándum de entendimiento es un documento muy serio y vigente. Quizá lo leímos mal, o hay, como ya dijimos en esta columna hace 2 semanas, cláusulas no públicas que hacen que varios días de bombardeos mutuos en esta semana, en estos días, incluyendo ataques de Irán a Bahrein y otros estados árabes, parecen que no están dentro de ese extraño MOU. La realidad es que Estados Unidos buscó resultados económicos inmediatos y que Irán ni se acuerda lo que firmó porque lo que le importa no está sobre el papel. Muy particularmente le importa su recuperación militar y obtener armas nucleares rápidamente. Este triste y cada vez más peligroso fracaso del multilateralismo y en este caso del bilateralismo, que ni los propios signatarios son capaces de responder cómo piensan o cómo creen que se va a implementar, no excluye que se siga intentando firmar documentos. Una pregunta. ¿Pueden hacer algo ejecutivo y tangible las Naciones Unidas, la Unión Europea o la Liga Árabe para que Irán no solo no agreda a los civiles de Kuwait o Bahrein, argumentando que sus intereses han sido atacados y que se está defendiendo? Obviamente que no. Entonces la disputa se centra entre Estados Unidos e Irán, los firmantes del memorándum. Y en estos días se sientan en Doha, siempre Qatar, eso es infalible, para, dicen ellos, discutir la implementación del memorándum. Y sí, ni en el punto 1 del memorándum ha sido implementado, porque como declaró esta semana el vocero de la Cancillería iraní, Ismail Baghei, y lo cito, nosotros responderemos todas las agresiones y cada ataque contra los objetivos de Irán cada uno va a tener una contundente e inmediata respuesta. Bueno, lo que no dice el vocero de los ayatolás es que hasta ahora es al revés. Irán ataca tropas de Estados Unidos en esos países árabes y Estados Unidos responde a las agresiones si son cerca del estrecho de Hormuz. Bueno, siendo así, es difícil adivinar cómo van a llegar al punto 14 del MOU si no pueden ni aplicar la primera oración del 1. Sin embargo, a pesar del contexto, y como lo mencionamos hace unos instantes, hay otros documentos que se han firmado en estos días. El que es presuntamente más trascendente refiere al acuerdo entre Israel y el Líbano. No es un memorándum, es un compromiso entre gobiernos de 2 estados. Es muy auspicioso que después de 8 décadas se logre un entendimiento político y jurídico entre ambos países, eso no lo vamos a negar. Lástima que la implementación tiene escollos no menores que hoy parecen insalvables para cualquiera de las dos partes. Ni el gobierno del Líbano tiene la fuerza de quitarse de encima a Hezbolá, ni Israel puede salir del sur del Líbano, teniendo la presencia y las armas de Hezbolá bombardeando diariamente sus ciudades del norte. Es cierto que el acuerdo apunta a debilitar la influencia de Irán en el Líbano a través de sus terroristas de Hezbolá, pero mientras allí esté el cómplice iraní, el acuerdo es un documento de muy buenas intenciones y planes, pero de aplicación con muchas dudas. Israel y el Líbano rubricaron el compromiso de respetar ambas soberanías, implementar paz y seguridad entre ambas naciones, afirmaron el derecho de cada uno de vivir en paz y fluidas relaciones como estados vecinos. El Líbano se compromete a que sus fuerzas armadas, ese es el gran problema, sean las únicas fuerzas militares en el país, lo que permitirá que Israel se retire del sur. En esto no hay duda de la buena fe de los firmantes, incluso aunque el propio presidente libanés, Joseph Aoun, ha sido varias veces crítico y mucho más que crítico contra los derechos de Israel, pero ahora está en esta postura. Todo esto no es papel picado como si Irán hubiese firmado algo, pero parece irreal, al menos en el futuro inmediato. Horas después que se conoció el texto del acuerdo entre Israel y el Líbano, Naim Qassem, que es el actual jefe de Hezbolá, fue muy claro, y lo cito: eso que llaman acuerdo es nulo y vacío, una rendición y entrega de la soberanía del Líbano, un llamado a la guerra civil, una humillación de las autoridades del Líbano que entregan el sur del país a la ocupación, cierre de la cita. El vocero del Parlamento libanés, un antiguo terrorista aliado de Hezbolá y líder del grupo Amal, Naib Berri, también amenazó con la guerra civil. O sea,
los firmantes libaneses no solo sabían qué reacción tendría Hezbollah, obviamente, sino que con su decisión sacaron a la luz a Berri, que siempre estuvo en la oscuridad o aparentemente ahí, amparando al terrorismo, aunque luce traje y corbata, para estar en el Parlamento libanés como la cuña política. Amal, que es el movimiento de Berri, posee infraestructura bélica, terroristas armados con capacidad operativa, y lo hace en coordinación con Hezbollah porque es otro súbdito de Irán. La alianza entre Amal e Hezbollah no se limita al ámbito militar, sino que también se extiende al plano político institucional, donde ambas organizaciones operan como un bloque unificado para preservar su poder e influencia en el Líbano. Y si el acuerdo entre Líbano e Israel pretende avanzar, Berri y su grupo Amal van a tener el mismo destino que Hezbollah, o sea, no van a estar más en el escenario libanés. Y bueno, van a luchar contra eso. Con la confrontación entre chiitas y suníes, la persecución a los cristianos, cada vez más minoría y cada vez más perseguida a los cristianos, el Líbano se enfrenta a una encrucijada de hace mucho tiempo y que ahora puede volver a estallar como sucedió en la guerra civil de fines del siglo pasado, la cual hoy muchos terroristas anuncian y predicen sabiendo que el escenario es factible porque a la larga ellos mismos están actuando para que así suceda. Leyendo y analizando prensa libanesa presuntamente profesional, nos encontramos con conclusiones, de quienes no están de acuerdo con esta firma, muy tajantes sobre el contexto del acuerdo, que no solo firmaron Israel y el Líbano, no nos olvidemos que también lo firmó Estados Unidos, que es el garante y control de los 14 puntos del mismo. El Sheikh Hassan Ezzedine, miembro del Parlamento libanés, pero representante público de Hezbollah hace décadas, ha declarado que ninguno de los objetivos mencionados en el acuerdo que él llama humillante va a llegar a materializarse porque el pacto fue impuesto por Estados Unidos al gobierno libanés en beneficio de lo que él llama el régimen de Tel Aviv. Ezzedine ha afirmado que el Líbano sigue siendo una prioridad estratégica para Irán y dice, la ecuación que Teherán ha establecido sigue vigente. Si el gobierno libanés insiste en este camino que él considera equivocado, deberá asumir plena responsabilidad por todas las posibles consecuencias. El Sheikh subrayó que el gobierno de Beirut ha violado la constitución libanesa mediante el denominado acuerdo de rendición, es lo que él dice, con Israel. Los que apoyan a Hezbollah sostienen que el gobierno no puede negociar con países con quienes no hay relaciones diplomáticas y que si lo hace viola el artículo 52 de la constitución libanesa y deben asumir responsabilidades penales. Además, Hezbollah declaró que el movimiento de resistencia constituye la única fuerza de disuasión frente a Israel y es el garante de la independencia y la soberanía del Líbano. Entonces, claro, dice el Sheikh Ezzedine que el agradecimiento del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu al gobierno de Beirut basta, eso es entre comillas, basta para condecorar a las autoridades libanesas con la medalla de la humillación y la vergüenza que les ha otorgado el enemigo, cierro las comillas. En paralelo, el primer ministro de Israel consideró el acuerdo como un gran logro para Israel y un golpe para Irán, que está tratando de forzar nuestra retirada del sur del Líbano. El gobierno de Israel ratificó esta semana que el ejército va a permanecer en la zona de seguridad y no va a permitir el regreso de los residentes hasta que Hezbollah sea desarmado. El gobierno del Líbano quiere gobernar y en paz, pero no puede sacarse de encima ni a Irán, ni a Hezbollah, ni a los socios. Ahora firmó el acuerdo. Lo siguiente deberá ser cuidar que no los maten a ellos. El gobierno de Israel sigue combatiendo los ataques de Hezbollah y eso parece ser el futuro escenario de plazo corto al menos. Ayer ya hubo otro escenario bélico y ya hubo muertos también en el sur del Líbano. Estados Unidos señala que va a tomar medidas para que el acuerdo funcione y que va a hacer lo que sea necesario para terminar con Hezbollah. Claro, que en paralelo Estados Unidos está negociando con Irán. Irán no acepta que sus esbirros terroristas no sigan en el Líbano con el poder que ya tienen y con el cual siguen viendo cómo aplican al menos el primer párrafo del memorándum de entendimiento. Así que hay caminos paralelos y sin salida, por más que digan que lo van a hacer. Nada mejor que un acuerdo de paz y reconocimiento mutuo. Eso lo insistimos. Pero también un alto al fuego o creer que un memorándum con extremistas es un documento aplicable podría ser algo, digamos, positivo.
Pero la realidad dice que Hamas se ha rearmado y gobierna Gaza con más violencia que nunca, que Hezbollah no es un grupito que entregue armas y poder político, que Irán desafía incluso lo que firma con una mano y borra con la otra. Así que en este contexto que hemos tratado de resumir, no hay nadie que no sepa lo que tiene que hacer Israel si quiere mantener su supervivencia. Hasta aquí, fantástico como siempre el desarrollo del pensamiento de Eduardo, que como siempre nos ayuda y muchísimo cada semana. Te mandamos un abrazo grande. Me imagino que estamos compartiendo frío en estos días, pero que tengamos Mucho. un Shabbat Shalom. Claro, prenderemos las velas y nos quedaremos cerquita. Bueno, muchas gracias por tu saludo, Dani. Voy a agregar algo que no tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando, pero hace 2 semanas me dijiste que vos tenías simpatía por Bielsa. Te auguro que la sigas manteniendo. Sí, Acá en gracias. Uruguay lo quieren un poquito menos, creo. No, yo te voy a decir algo. Yo le tengo simpatía a Bielsa por lo que hizo en mi club, pero evidentemente Claro. si yo tuviera que hoy elegir un técnico para la Argentina, Bielsa no sería ni siquiera el aguatero, pero no porque sepa o no de fútbol, porque nadie duda lo que sabe, porque es, lo voy a decir en hebreo, es un viejo cabrón. Sí, terrible. Y creo que no entendió, acá hemos hablado mucho con el periodista deportivo que tenemos en la radio, hemos hablado mucho sobre que a esta altura los jugadores no son como hace 30 años o 20 años, y que Obvio. manejar un grupo de jóvenes o de gente hoy es muy distinto. No funcionan las recetas que probablemente le funcionaron hace 20 años y que hoy están perimidas. Hoy un chico, y esto fuera del fútbol, Eduardo, y lo sabés bien, hoy un chico se rebela contra un maestro, se rebela contra los padres, y no solamente se rebela, tiene argumentos para hacerlo, no va a permitir que lo maltraten, que le griten, que lo sancionen, que no le permitan determinadas cosas, y creo que quien quiera manejar un grupo y un grupo de gente de ese nivel va a tener que entender cómo se hace. No porque no haya que aplicar digamos, sanciones o porque no haya que poner orden, pero tampoco se puede uno llevar mal con todos y pretender ser líder. El liderazgo no es un contrato, el liderazgo es una acción que se merece. Y me parece que es ahí donde está fallando y yo creo que está cerca del retiro, ¿no? Sí, no, es lógico. Evidentemente lo que decís es lógico y te tomo 30 segundos más, Sí, pero sí, claro. evidentemente si a un chico de 24, 25 años que juega en Real Madrid o en Barcelona, y estoy dando hechos reales, Uh-huh. es muy difícil, evidentemente, que venga alguien y lo ponga en penitencia mirando la pared. Digo, es Nosotros muy acá tuvimos a complicado. Pasarela que obligaba a cortarse el pelo a los jugadores. Claro, Recordamos claro. a Ferguson que no permitía que ningún jugador usara un botín que no fuera negro. Digamos, está Sí, bien, todo eso ha pasado a la historia. Hoy el jugador usa el evidente. botín que quiere, del color que quiere, y se lo hace la empresa con la que él arregla. Eh, Exacto. y creo que, y esto lo digo en serio, cuando salimos del fútbol y pensamos en que la Argentina fue campeón del mundo, no sé si estamos solamente diciendo que hay buenos jugadores, porque buenos jugadores hay en todas las selecciones. Estamos hablando de un tipo que entendió, por una cercanía de edad, por muchas razones, entendió cómo manejar el grupo. Y me parece que eso hace la diferencia. Nadie le va a explicar a un jugador que decís vos de un Real Madrid cómo se patea la pelota. Después de eso necesitas que Muslera se ponga las manos, que los defensores no despejen hacia dentro del área, cosas que no hay técnico que valga. Pones a Guardiola. No, 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 ahí no hay técnico que valga porque tenía un amigo muy querido, muy vinculado al fútbol, que me decía, mirá, yo siempre le explico a los muchachos, porque le estaban muy vinculados al fútbol, que las que van para afuera no las metan para adentro, Y dejen sí, más que vayan para afuera. pero aparte, yo no me imagino a Guardiola teniendo que explicarle a Muslera cómo se ponen las manos para No, atajar una pelota. Y si vos les das todas las herramientas para que jueguen bien y después te hacen eso en un partido, sí, los no, partidos se eso no hay pierden. técnico que valga. Los partidos se pierden por esos detalles al final. Y sí, no, Uruguay no fue goleado o bailado. Uruguay no, pierde no. por pequeñas cosas que, bueno, cuando las haces, las pagás y eso corre para cualquier selección. Se fue a Alemania, que no es peor equipo No, que su no, rival. claro. Pero bueno, cometiste algún error, te distraes un minuto
y te volvés a tu casa. Bueno, A este nivel sí. qué lindo Hoy que el es hablar un mundo- poco de fútbol y no de Hamas y de Hezbollah, pero nos lo merecíamos por un ratito. Te mando un abrazo. Absolutamente, te agradezco mucho. Te mando un abrazo enorme a ti, a todos los oyentes, que mañana tengan un gran Shabbat, Shabbat Shalom, y un abrazo de nuevo desde Montevideo, Uruguay. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Allí estaba Eduardo con nosotros. Seguimos en el Coffee Break.